¿Dudas? Recuerden que pueden ocupar el chat, jóvenes, para aclarar o decir que si tienen dudas. Jóvenes. Que si alguien tiene alguna duda hasta aquí sobre cómo nombrar el ángulo, cómo saber de qué ángulo estoy hablando. Bueno, vamos a ver un último ejemplo con una figura geométrica y pasamos al tema donde creo que es un poquito más complejo. Su- eh, ok, Citlali, los demás. El sentido para medir un ángulo siempre es al contrario de las manecillas del reloj, ¿vale? Al contrario. ¿Ven que las manecillas se mueven como que hacia la derecha? Pero supongamos que aquí está mi reloj, para que lo visualicen, las 12, las 3, las 6 y las 9. El reloj se mueve para acá, ¿vale? Así es como se mueve un reloj. Un ángulo o los ángulos, ¿vale? Se miden al revés, se miden hacia allá, ¿vale? Este ángulo que medimos acá, el anterior, supuestamente, no lo estamos midiendo como debería de ser. Ahora, en este caso, no importa. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando, por así decirlo, con un plano cartesiano. O no estoy diciendo que los ángulos que están acá están hechos mediante un plano cartesiano. Si yo dijera eso, entonces sí tendría que ocupar lo que está acá, porque sí es importante medirlo siempre hacia las manecillas del reloj. Pero como les repito, en este caso, no, como no lo estoy trabajando así, los puedo medir como yo guste. En este caso lo medí desde B hasta C, pero lo pude haber medido de C a B. O sea, pude haber aquí puesto el centro, lo ubico o lo alineo con el cero acá, sobre esta, ¿vale? Y me muevo hasta CB para saber cuánto mide. Lo pude haber hecho. En ambas mediciones me va a dar lo mismo. Pero como no lo estoy trabajando con un plano cartesiano, esa medida siempre se va a conservar. Cuando ustedes vean vectores en física, ahí sí tienen que tener todo el sentido de cómo se va a medir el ángulo. ¿Vale? ¿No se ve? Espérenme, déjenme salgo de la tablet y vuelvo a entrar. ¿Qué se ve ahora? Ok. Bueno, entonces, cuando ustedes en física vean vectores, o no sé si ya los vieron, ahí sí tienen que checar cómo los van a medir, ¿vale? Entonces no se ve que Emiliano eres tú. Entonces, ahí sí me importa cómo los mido. En este caso, o para lo que estamos viendo ahorita en Pensamiento Matemático 3, no me importa tanto. Ok. Entonces, en Pensamiento Matemático no me importa tanto. Ahorita, con lo que estamos viendo, no me importa mucho el cómo yo los mida. Mm, si no se ve, sí, es como dice Citlali Jóvenes, que cuando el internet se pone lento, se traba, como que se congela la imagen. Mande, ¿qué pasó? ¿No sería mejor ponerle ahí CFB, no, CFD en vez de B, para que Ah, es tuvieras un lo poco más mismo, de pero sentido? es lo mismo. Si yo invierto, por Sí, ejemplo, acá, C, pero ahí se me F, D, cuatrapeó, ahí se ¿vale? me cuatrapeó. ¿Dónde? Ah, nada, Sí, profe, ya sigue.
Sí, no, aquí no importa tanto el cómo yo voy ordenando las letras, ¿vale? Lo que importa siempre es la del medio. Estas dos pueden estar ordenadas como yo quiera. Puede estar primero B y después C, pero siempre voy a estar hablando del mismo ángulo. En este caso, BFC, vamos a poner otro color, que aquí hay mucho acá. BFC sería B acá, me muevo en F, acá está F y me voy para C. CFB, es que ajá, a mí sí se me ve bien. Bueno, entonces, si se descongela la imagen, bueno, si yo veo que es de mi parte, me saldré de la llamada de la tablet y volveré a entrar. Y si se les pasa a ustedes, sálganse de la llamada y vuelvan a entrar para que se les pueda, ahora sí que restablecer la imagen. Su pantalla está negra. No, es que yo sí estoy viendo lo que estoy haciendo. A ver, nos salimos. Vamos ahora. Ahora ya se ve, jóvenes. Es que repito, si no sé, es que yo veo lo que estoy haciendo, pero sí hay como que hay momentos en donde la imagen se pone borrosa. Ahorita ya se ve bien, ¿no? Digo que si se llega a ver mal, sálganse de la llamada y vuelvan a entrar. Si en dado caso, yo también me saldré de la llamada y me volveré a entrar para refrescar la pantalla. Entonces, ahora vamos a ver el ejemplo de la figura geométrica, ya para pasar al siguiente tema. Supongamos que tenemos un cuadrado, ¿vale? Digo supongamos porque no va a ser con medidas exactas, pero más o menos se va a entender que es un cuadrado. Sí, lo voy a subir después. Eh, ahora, ahí tenemos nuestro cuadrado, ¿vale? Vamos a nombrarlo. Recuerden que siempre se nombran las esquinas. A, B, C y D. ¿Ok? Ahora, si ustedes vieron en la clase, bueno, en la clase, en la guía, les viene cómo nombrar triángulos. Esto se aplica también para cualquier figura. Ahorita en este caso yo lo nombré como yo quise, ¿vale? Pero lo puedo nombrar siguiendo el patrón que me indica para que yo pueda nombrar el triángulo, ¿ok? Siempre sería al contrario de las manecillas de reloj, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a nombrarlo bien, para que quede bien esto. Sería A, B, C y D, ¿vale? Ahora, los ángulos generalmente se nombran con letras griegas. En este caso los vamos a hacer con letras minúsculas. El ángulo que está acá, vamos a hacerlo con otro color. Este va a ser el ángulo C. Este es el ángulo A. Este es el ángulo D. Y este es el ángulo B. ¿Vale? Ahora, yo quiero ubicar, por ejemplo, el ángulo. Quiero saber qué ángulo se forma con las letras A, B, C. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que el anterior. Lo mismo que acá. Me tengo que ir moviendo para encontrar dicho ángulo. Iniciamos con A. Me ubicaría en este punto. Me muevo hacia B. Sería hasta acá. Y por último, me muevo hasta C, que sería hasta acá. Entonces, ¿qué ángulo estoy formando? Estoy formando el ángulo D. ¿Vale? Ahora supongamos que quiero conocer, solo con otro color, el ángulo que se forma con las rectas C, D, A.
Entonces quiero saber qué ángulo se forma. Igualmente, Es el B. me ubico primero en C, estaría acá, me muevo hacia D, y después me muevo hacia A, y estoy formando el ángulo P. Ahí no es una H. Y estoy formando el ángulo B. ¿Vale? Entonces, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna duda sobre cómo nombrar los ángulos y sobre cómo hacer esto que está acá? Nombrarlos de esta forma, ¿vale? ¿Alguien que tenga dudas? Los demás jóvenes, dudas. Dudas. Luz, Fidel, Nico, Román, Jonathan, David. Ok. Bueno, vamos a pasar al tema que yo creo que es un poquito más complicado, ¿vale? Que es el de ángulos formados por dos, ángulos que se forman por dos rectas cercantes y una transversal. O por dos rectas transversales, no, dos rectas transversales formadas, cortadas por una Las secante. líneas paralelas cortadas por una secante. Ándale, eso es. En su guía, ¿vale? Vamos a hacer aquí, viene un ejemplo, ¿vale? Entonces, más o menos es así. Y acá mide 120. Vamos a dar otro color para identificarlo. Acá mide 120. Este mide 120. Este mide, bueno, vamos a hacer todos así, 60. Este mide 60. ¿Vale? Este mide también 120. Este mide 120. Este mide 60. Y este mide 60. Ahora, cada uno ya está nombrado. Este es A, este es B, este es D, este es C, ¿vale? Este es E, F, H y este es G. ¿Ok? Entonces, este tema lo vimos o lo abordaron ustedes el semestre pasado, si mal no recuerdo. Y creo que también lo vimos en la primera unidad. Este es sobre qué son los ángulos alternos internos, alternos externos, opuestos por el vértice y demás. ¿Vale? Ahora, ¿cómo voy a saber yo qué ángulos son correspondientes, qué ángulos son alternos internos, alternos externos? ¿Vale? Lo que se hace es ver cómo está conformado o cómo se conforman los ángulos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué son alternos externos? ¿Vale? Su nombre lo dice, son los ángulos que están afuera, pero ¿afuera de qué? Afuera, por así decirlo, de este rectángulo imaginario, ¿vale? Supongamos que aquí hay un rectángulo. Los que están adentro de acá son internos. Los que están afuera de allí son externos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los ángulos alternos externos? Externos dijimos que están afuera, estarían los de aquí arriba o los de aquí abajo. Alternos, ¿qué quiere decir? Que si uno está del lado izquierdo, su alterno debe estar del lado derecho. Y es lo que pasa acá. Entonces, ¿cuáles son alternos externos? El ángulo A con el ángulo, vamos a ver esto, con el ángulo H. Entonces aquí pongo alternos externos es el ángulo A y el ángulo H. Bueno, acuérdense que hay que ponerlo como ángulo A y ángulo H. ¿Vale?
Entonces, esos son alternos externos. ¿Por qué? Externos porque están afuera, alternos porque uno está de un lado y el otro está del otro lado. Uno está en la izquierda y el otro en la derecha. Pero, entonces, en eso, ¿qué otros ángulos serían alternos externos? ¿Quién con quién? De los que me quedan acá. El B con el G. El B con el G, ¿vale? Entonces, bueno, lo pondré aquí abajito. El ángulo B y el ángulo G son alternos externos también, porque están afuera y uno está en la derecha y el otro está en la izquierda, ¿vale? Ahora, los alternos internos siguen la misma lógica, ¿vale? Alternos internos. Solamente que ahora no voy a trabajar con los de afuera, voy a trabajar con los de adentro, con los que están acá. Y es prácticamente lo mismo. En ese caso sería el ángulo C y el ángulo F son alternos internos. Y también el ángulo E y el ángulo D son alternos internos, ¿vale? Ahora, después tenemos ángulos que son opuestos por el vértice, que eso no se los puse en su guía, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí porque ya tengo espacio. Que son opuestos por el vértice. ¿Qué significa esto? Que esos ángulos, ¿vale? Están o tienen el vértice igual, pero se contraponen. ¿Cómo dice? ¿Cómo dijiste? ¿Aparte de qué? Aparte de esos, los alternos siempre serán los dos mismos. Sí, siempre son dos afuera y dos adentro. Si te das cuenta, en la imagen se forman 8 ángulos, ¿vale? 4 aquí, y 4 arriba y 4 abajo, ¿vale? 4 ángulos siempre son externos y 4 ángulos siempre son internos. Entonces, por eso formamos 2 parejas y 2 parejas. Y ahí formamos los 8 ángulos. Entonces, regresamos. Opuestos por el vértice significa que comparten el mismo vértice, pero que se oponen, ¿vale? Supongamos que tenemos, por ejemplo, no sé, así. Su opuesto sería el que está acá, porque se opone, ¿vale? En el caso de los ángulos, si yo lo quiero ver, vamos a hacerlo así. Opuestos por el vértice, por ejemplo, este que está acá, su opuesto sería el que está aquí abajito, ¿vale? Ese es su opuesto por el vértice, porque se opone. Uno va hacia abajo, por así decirlo, y el otro va hacia arriba. Entonces, lo mismo sería acá. ¿Quiénes serían opuestos por el vértice? Sería el ángulo A con el ángulo D. Pues aquí yo pondría ángulo A y el ángulo D. AD. No, sí, D. Después, ¿quién más es opuesto por el vértice? Los dos que están acá. El ángulo C con el ángulo B. Aquí dijimos el ángulo B, ¿verdad? Y de estos también, abajo, es exactamente lo mismo. Opuestos por el vértice, sería el E con el H, el E y el H, y por último, el G y el F. Esos serían los ángulos opuestos por el vértice. Entonces, jóvenes, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda?
¿Todos lo entienden, jóvenes? Ok. Entonces nos faltaría ver los ángulos correspondientes. ¿Vale? Voy a borrar el dibujo que está acá. Que sería el último. Uy, no me cabe. Es lo más pequeño. Correspondientes. Ahora, los ángulos correspondientes son ángulos, ¿vale? Que van a tener la misma medida, pero uno está afuera y el otro está adentro, ¿vale? Recordemos que los que están afuera son estos de acá, o son los externos, y los que están adentro son los que están aquí adentro de este rectángulo imaginario, ¿vale? Entonces, uno está afuera y el otro está adentro. ¿Cuál sería correspondiente? El A sería correspondiente con el E, ¿vale? Entonces, el ángulo A es correspondiente al ángulo E, ¿vale? ¿Quién más? En este caso, el B, ¿vale? Con el F, el ángulo B y el ángulo F. Esos son correspondientes. Profe, ¿Mande? lo dice, dos ángulos son correspondientes si están al mismo lado de la secante. Ajá, Uno es externo y el otro interno. ajá, Y no comparten ninguno de los lados, no comparten. sí. Sería A y C, ¿no? No, porque ya están Pero dijo compartiendo A el y mismo E. lado. Están compartiendo el mismo lado, que es este, el que pinté de negro. No deben de compartir ningún lado, como tú dices. Por eso, o sea, están del mismo lado de la secante. Este está en la izquierda, ¿no? El ángulo A. Entonces su correspondiente debe estar de este mismo lado, del mismo lado, de la izquierda. ¿Quién está ahí? El E. Por eso son correspondientes. ¿Vale? Uno está afuera y el otro está adentro. Lo mismo, Entonces no sería C, porque no porque, pensaba que lados, o sea, de ángulos y eso. no porque con el C están compartiendo esta que está acá, digo, esta recta secante. Bueno, esta recta transversal, esta recta, están compartiendo esta recta, la que estoy pintando de negro. Y no deben de compartir ni lados y deben de estar del mismo lado de la secante. Por eso serían A y E, pero todavía nos faltan. Hemos sacado únicamente dos parejas. Aún nos faltan más. ¿Quién más sería? Por ejemplo, ahora sí, agarramos a C y su correspondiente sería G. Entonces el ángulo C y el ángulo G. Y ya por último, para finalizar, ¿quién más? El ángulo D con el ángulo H. Y estarían los ángulos correspondientes, ¿vale? Entonces, ¿cómo le ayudas con esto? Para que pasemos a inglés. Dudas con los ángulos correspondientes. Es como dice Efraín, ¿vale? No deben de compartir mismo lado y uno debe estar afuera y adentro y deben estar sobre el mismo lado de la secante. La definición es muy técnica, ¿vale? Pero viendo el ejemplo ya es un poco más práctico para que no se aprendan, por así decirlo, al pie de la letra la definición. ¿Ok? Bueno, entonces pasamos a inglés. Ahora,
Si ustedes revisaron su guía de inglés, ¿vale? La guía de inglés contempla los mismos temas que ustedes abordaron en la primera unidad de aprendizaje, los mismos, jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con inglés? Que únicamente son, por así decirlo, actividades. ¿Vale? Es ir, o son únicamente actividades que ustedes tienen que ir haciendo con respecto, por ejemplo, en este caso les puse 2 textos, ¿vale? Y preguntas, que es en donde me quiero detener. Entonces, si de favor tienen su guía, les pido que la agarren o que la tomen de una vez para que veamos el primer texto, que es el de Sally, ¿vale? Entonces, este dice texto en pasado simple, ¿vale? Es el primer texto que viene en sus guías. Ahora, la intención de este texto, si ustedes lo tradujeron, si de las copias anteriores, sí, de las anteriores, el chiste no era que lo tradujeran, ¿vale? Sino que lo fueran leyendo tal cual. Cuando nosotros empezamos a ver inglés, únicamente nos centramos mucho en cómo formar oraciones, o nos centramos en cuál es la estructura gramatical correcta, en los auxiliares, en la forma del verbo, y dejamos un poco de lado lo que es la pronunciación, ¿vale? Y lo que es la lectura. Cuando nosotros empezamos a leer en inglés, lo que les tiene que quedar claro, jóvenes, y eso sí, cuando empiecen a dominar un poco más el inglés, es que lo deben de leer en inglés. A lo mejor su pronunciación va a ser mala, pero lo deben de leer en inglés y lo deben de entender en inglés. ¿Para qué? Para que esto que ustedes están haciendo sea un ejercicio hacia su persona y puedan empezar a identificar más palabras en inglés. Porque lo que se hace muchas veces cuando queremos traducir un texto es que literalmente vamos leyendo y lo vamos traduciendo, ¿vale? Entonces, es un error común y así se inicia en inglés. Lo que vamos a hacer ahorita es eso, así como va el texto, lo voy traduciendo en español, ¿vale? Pero lo correcto es leerlo en inglés y sacar la idea en inglés, ¿vale? ¿Por qué quiero leerlo ahorita? O bueno, vamos a ver únicamente el primer texto. Por la segunda actividad o la actividad 3 que tenían que hacer en hojas blancas, que era la de contestar preguntas, ¿vale? Vamos a ver cómo contestar o cómo se contestan estas preguntas referente a la lectura que están haciendo, ¿ok? Entonces, el texto inicia, ¿vale? Vamos a ver, déjenme ver. Acá está. Dice que Sally se fue de casa cuando ella tenía 18 años, ¿vale? Ella no quiso estudiar la universidad, ¿vale? Así que fue a trabajar a una bookshop. Bookshop es librería, jóvenes, literal, bueno, donde venden libros. No confundir con library, que es librería. Bueno, library, que sería biblioteca. Ahí no lo confundan. Bookshop es donde venden libros, ¿vale? En Londres. Un día un cliente llegó a la tienda, su nombre era Billy, o Bill, como quieran decirle, y él era alto y guapo, ¿vale? Handsome, ahí donde dice handsome, es guapo. A él le gustó Sally y le habló, como que la tuteó. Eh, Ellos fueron o salieron a cenar y pasaron un buen rato. Billy le habló a Sally que él trabajaba en un banco en el distrito financiero. Entonces a Sally también le gustó Bill. Después de la cena ellos se besaron enfrente de su puerta, enfrente de la puerta de Sally. Ella como que se ruborizó, se palideció y dijo que she hoped she would
que le encantaría que se pudieran volver a ver de nuevo. Nadie estaba, ninguno de los dos estaba seguro de cómo eso pasó o de cómo llegaron a tanto, pero ellos se sentían como que felizmente enamorados, podríamos decir, y al final se terminaron casando. Ellos se mudaron, eh, se mudaron a un pequeño como departamento, podríamos decirlo, y pagaban una renta increíble, dice ahí. O sea, que pagaban mucha renta por algunos años. Después Sally le dijo que ella estaba embarazada. Bill le preguntó por World Bank, so cool, nice. Sigue comprando una. Ok. Él preguntó como que si quería, si podría tener, por así decirlo, un ascenso en el banco, porque él quería o él querría comprar un mejor departamento, ¿vale? En un vecindario tranquilo, en Londres. Sally renunció a su trabajo y meses después ella tuvo a su hija, que la llamó Andrea. Por ahora ellos viven felices, ¿vale? Entonces, ahorita, de los que están en la clase, jóvenes, quisiera preguntarles si se enamoraron, si digamos de un beso se enamoraron, pero les quería preguntar, ¿quién entendió la historia sin traducirla? ¿Quién la entendió sin traducirla? O sea, ¿alguien la entendió o quién no la entendió? Me imagino que todos los mundos identificaban a las personas, ¿no? Sabían que hablaba de Sally, de Bill y de su hija Andrea al final. Ok. Ahora, ok, cuando ustedes leen un texto en inglés, ¿vale? Yo les recomiendo que al momento de que lo están leyendo, y eso, bueno, eso es algo que yo hago, es que voy separando el texto mentalmente por oraciones, porque nosotros en español tendemos a hablar de corrido y muchas veces no segmentamos las oraciones. Entonces, al momento de que nosotros queremos traducir todo lo que hablamos a inglés, es cuando se dificulta. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un sentido de organización. Nosotros hablamos y hablamos y hablamos, pero por así decirlo, no ponemos comas, no ponemos puntos, y nos perdemos en tanta idea que decimos. En inglés, no tanto. Ellos recuerden que manejan lo que es una oración completa, sujeto, verbo y complemento. Para cualquier tiempo siempre manejan esos tres, ¿vale? Entonces, ellos, al momento de hablar o al momento de redactar un texto, siempre marcan paulativamente, a veces no tanto, pero siempre marcan cuándo termina una oración y cuándo inicia otra, ¿ok? Entonces, eso les sirve a ustedes para que puedan ir entendiendo el texto conforme lo van leyendo. Cuando ustedes por primera vez leen algo en inglés, no lo van a leer de corrido, porque en primera se van a trabar por la pronunciación y en segunda no conocen tantas palabras. Y siempre es buscar el diccionario o traducir la palabra para medio entender qué me quiere decir. Entonces, yo les recomiendo que cuando lo lean, lo vayan haciendo por oraciones. Por ejemplo, la primera oración, ¿cuál es? Sally left home. Esa es la primera oración. Después ocupa un conector, que es when,
Y después, she was 18. Ahí está la siguiente oración. She was 18, que tenía 18. Lo mismo ocurre abajo. She didn't want to go to university. Esa es la primera oración de ese párrafo. Después se ocupa una coma y otro conector, que es el so. De ahí vuelve a hacer otra oración. Entonces, vayan leyendo pedazo a pedazo para que más o menos entiendan la oración. Ahora vamos a pasar a las preguntas porque es en donde tuvieron más problemas. Ya revisé las evidencias de los que han mandado y es en donde muchos tuvieron problemas al momento de contestar. No sé si fue porque contestaron como quisieron, ya que eran con incisos, o no leyeron o no entendieron bien la pregunta. Después me dice, la primera pregunta me dice, ¿quién o con quién Sara tomó su desayuno? ¿Vale? Ay, Sara. Espérate, Sally. Ah, no. No, ya olvídenlo. Ah, ah, no, ya. No, jóvenes, una disculpa. Me acabo de dar cuenta que esta es creo que de su siguiente lectura, de la que van a ver en esta semana. No son las preguntas de esa lectura. Las he de haber de confundido. Oye. Dispensa que no shower. Sí, esa es la siguiente lectura, creo. No, yo me equivoqué. Las preguntas no son de acuerdo a la lectura. Las preguntas que ven en su primera guía no son de acorde a la lectura que ustedes están leyendo. Por aquí me habla de Sara, y si mal no me acuerdo, esa es la siguiente lectura que viene en esta guía, creo. No, es la de abajo. Ujú. Sí, entonces no, esas preguntas no son. Bueno, entonces voy a volver a revisar sus actividades y voy a quitar esa actividad porque es donde tuvieron más problemas. Bueno, vamos a leer otro texto y vamos a ver si con eso ya podemos contestar las preguntas, ¿vale? Ahora es lo mismo igualmente, leer el texto pausado, ¿vale? Por oraciones. Dice, un sábado, Sara se despertó temprano. Ella tomó el desayuno con su familia y, y tomó una ducha rápida y se fue a su trabajo. On the way, rumbo a la oficina, un guapo hombre le preguntó a ella si conocía dónde estaba el banco más cercano. Ella le dijo dónde estaba. Después el hombre le preguntó si podría ir con ella al banco y tomar una taza de café después. Ella dijo que sí. Sara y el hombre tomaron su café. Después después ellos se fueron al cine y luego a la disco, se fueron a bailar. Bailaron por 3 horas. Sara no le preguntó al hombre, no le preguntó su nombre al chico, eh, ni tampoco lo agregó a Facebook o a WhatsApp. Como a medianoche, el hombre dijo que él iba a ir al baño, pero nunca regresó. Sara sintió cariño o se enamoró, por así decirlo, del hombre
y ella quería, o ella quiso que él regresara. Sara, bueno, ella lo esperó por 5 años, pero nunca lo volvió a ver, o nunca regresó. Ella le dijo, o ella, ah, podemos traducirlo como que no ha perdido la esperanza por su amor, como que lo sigue esperando. Ella le reza a Dios frecuentemente, me imagino que para que aparezca el chico, y al final dice, un día Sara, mientras estaba esperando sobre la línea del banco, cuando un hombre se le acercó y le preguntó que si tenía, what time is was, a qué horas eran. Le preguntó la hora. Entonces la voz le sonó familiar y era el mismo hombre. Su nombre era Joseph. Se casaron 8 meses después y tuvieron 2 hermosos hijos. Más o menos se pareció a la anterior, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí ya podríamos contestar las preguntas. ¿Ok? Dice, ¿con quién tomó Sara su desayuno? Eso nos lo dicen en la primera oración. Lo tomó con su familia. Entonces, la respuesta sería, tampoco está la respuesta. Jesús, María José. Bueno, sería con su familia. Después, did she spend a lot of time taking shower? La pregunta les está diciendo que si ella se tomó su tiempo para tomarse la ducha, pero en la lectura les dice que ella se tomó una ducha rápida, o sea, como que así como entró, salió de la ducha. Entonces sería la respuesta C. No, she didn't, porque ella no se tomó su tiempo. Ella únicamente se bañó rápido y se fue. White sentences is not true about. ¿Cuál de las siguientes oraciones no es correcta acerca de Sara y Joseph? Que sería la última. They added each other en Facebook. Recordemos que la lectura nos dice que ella no le preguntó su nombre, ni cuál era su Facebook, ni cuál era su WhatsApp. Entonces, esa no es verdadera. Después, la 4. What did man do after going? ¿Qué hizo el hombre? ¿Vale? Después de ir al baño. ¿Qué hizo el hombre? Si ustedes recuerdan, nos dicen que a medianoche por ahí, o por ahí, que él dijo que iba a ir al baño, pero nunca regresó. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Pues no se nos dice. Entonces la respuesta A, no se menciona. Después la 5, ¿qué hizo Sara? No, ¿qué quería Sara? Y recordemos que también nos dice el texto en la 1, 2, 3, en el cuarto párrafo, ella nos dice que ella quería que el hombre regresara. Entonces sería, she wants to come back. No, esa sería la primera. La primera, la B. She wants to see the man again. O sea, quería volver a ver al chico. La sexta, how long did Sarah wait for me? ¿Por cuánto tiempo Sara esperó al hombre? También nos lo dice el texto, igual en el cuarto párrafo, que lo esperó por 5 años. Sería la respuesta número, el inciso A, for some years, por algunos años. No especifica cuántos, pero no podría ser ni la B ni la C, porque dice que lo esperó por unos meses y que la C dice que no lo esperó. La 7, did Sarah and Joseph meet again? Se volvieron a ver o a reunir, y recordemos que al final nos dice que sí, que se volvieron a ver otra vez en el mismo lugar. Entonces la respuesta sería C, they did. Y por último, ¿qué hicieron Sara y Joseph después de reunirse? Y eso nos los dice al final.
¿vale? Que ellos se casaron y tuvieron 2 hijos, que sería la inciso número A. Ellos empezaron una familia, ¿vale? Listo, jóvenes. Entonces, más o menos, ya se están dando una idea de cómo van a ser sus actividades en inglés, ¿vale? Porque es un repaso de lo que ustedes ya vieron en la primera unidad. Entonces, ahorita, si ustedes llegan a tener alguna duda, les recomiendo checar sus apuntes o la guía de la primera unidad para que ustedes vayan viendo o vayan recordando más bien cómo formar las oraciones, cómo identificar un verbo regular, cómo identificar un verbo irregular, para que más o menos puedan ir entendiendo las conversaciones o las historias que ustedes van a ver, ¿vale? A lo largo de esta segunda unidad. Si mal no recuerdo, para esta segunda unidad viene otra conversación, ¿vale? Con sus preguntas, un ejercicio de son y n, y ya. En la siguiente guía, igual será lo mismo, ¿vale? Entonces, jóvenes, hasta aquí, ¿dudas con cómo se va a ir desarrollando su materia de inglés? ¿O dudas en general de algo que ustedes tengan? ¿Nadie tiene dudas? Entonces, bueno, nada más para concluir, jóvenes, por favor, prendan su cámara para que yo pueda sacar la captura y la pueda subir a supervisión, que nos la piden. Perla, Citlali, Ivana, David, Citlali, Perla. Voy a tomar la captura, jóvenes, espérense. Ahí va. Ok, déjenme. Préndala, que no he almorzado. Por eso, Ah, joven, hay que levantarse a las 8 de la mañana, joven. ¿Sabes, joven? Muchas gracias. Ya pueden quitar su cámara. Hay que despertarse, jóvenes, a las 8 de la mañana. Pueden desayunar y todo.